Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este auditorio del Museo Nacional del Prado. Como coordinador general de programación de este museo, es un placer recibirles a todos ustedes aquí y compartir con ustedes estos minutos y en este día que es tan especial para Madrid, porque en el día de hoy el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la iniciativa Madrid Otra Mirada, por quinto año consecutivo. La intención de esta iniciativa, Madrid Otra Mirada, es poner a disposición de la sociedad su patrimonio cultural de una manera muy activa, permitiendo el acercamiento del público, tanto de los madrileños como de todas aquellas personas que nos visitan, a numerosas instituciones que se ofrecen con visitas guiadas, exposiciones, conciertos, coloquios como este que hoy vamos a tener aquí en el Museo Nacional del Prado y que pretenden de alguna manera acercarse a la ciudadanía con una mayor vocación. Son en este año más de 100 instituciones, concretamente 108 instituciones, las que se deciden ponerse de una manera más activa a disposición de la sociedad desde el día de ayer, durante todo el día de hoy y también en el día de mañana. En esta nueva edición de Madrid Otra Mirada, en el año 2017, se prestará además una especial atención, podríamos decir, a la mujer y a su papel, no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro del patrimonio. Y es en este marco donde nosotros, en el Museo Nacional del Prado, hemos decidido enmarcar este coloquio, invitando a tres mujeres verdaderamente importantes en el mundo del patrimonio y de la arquitectura, que me acompañan hoy, que tengo el placer de que me acompañen hoy. Son Ángeles Layuno, María Morente y Fuensanta Nieto. Les voy a presentar brevemente a las tres para después dar comienzo ya al coloquio. Ángeles es doctora en Historia del Arte, es actualmente además profesora titular del área de composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Es investigadora y ha dirigido y ha participado en numerosísimas investigaciones, tanto en España como en el extranjero, siempre relacionadas con la arquitectura de museos, la museografía, también la relación entre el edificio del museo y la ciudad, entre el museo y el paisaje urbano. Y además es autora de algunos de los libros que podríamos decir son imprescindibles si lo que queremos es conocer cuál es la realidad de la arquitectura de museos en la España actual. Entre ellos, por ejemplo, los nuevos museos en España o museos de arte contemporáneo en España, del Palacio de las Artes a la arquitectura como arte. María es también doctora en Historia del Arte, también es profesora de la Universidad de Málaga, también además es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y miembro del Cuerpo de Conservadores del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, desde donde ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad siempre en el ámbito de la protección del patrimonio. Desde el año 2006, María es la directora del Museo de Málaga y desde ese momento ha coordinado los trabajos de programación y de planificación de actuaciones que han permitido inaugurar la nueva sede del museo en el Palacio de la Aduana en 2016, en diciembre de 2016, con mucho éxito. Fuensanta es arquitecta, además es máster en arquitectura por la Universidad de Columbia, también es profesora de universidad, en este caso en la Universidad Europea de Madrid, y es cofundadora, junto con el arquitecto Enrique Sobejano, del estudio Nieto Sobejano, que, como saben, ostenta numerosos premios, entre ellos la medalla Álvar Aalto, que les fue concedida en el año 2015. Han realizado numerosos edificios muy importantes para la arquitectura española actual y, sobre todo, en la materia que hoy nos ocupa, numerosos edificios de museos. Entre ellos, por hablar solamente de los españoles, puesto que ha realizado también obras fuera de España, podríamos citar la rehabilitación del Colegio de San Gregorio como sede del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que fue Premio Nacional de Conservación y Restauración, el Museo San Telmo de San Sebastián,
el Centro de Cultura Contemporánea de Córdoba o en esta última ciudad el Museo Madinat Alzara, que ha sido premio Aga Khan y también premio Piranesi. O sea, 3 mujeres que, como pueden ver, tienen una trayectoria extraordinariamente valiosa, pero yo en este momento no querría especialmente destacar eso que ya todos ustedes conocen, sino sobre todo destacar su valía personal. Yo he tenido la suerte de trabajar, sobre todo en mi anterior etapa, en la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, con ellas, integrándome con ellas en equipos de trabajo, en investigaciones, en cursos y conferencias, y de todas ellas puedo afirmar que son personas que con generosidad se entregan a un trabajo que tiene como objetivo la obtención de ese estudio, de ese proyecto, de esa obra en el ámbito de los museos, un ámbito, el de la arquitectura de los museos, que es mayoritariamente masculino y al que ellas han ofrecido su saber hacer, siempre, como digo, con generosidad para obtener, creo yo, buenos resultados. Esta tarde, aquí en el Museo del Prado, vamos a hablar de arquitectura del Museo del Prado con ellas, pero vamos a iniciar esta conversación centrándonos en el ámbito que nos ocupa. Vamos a hablar, por tanto, antes de hablar ya directamente del Museo del Prado, vamos a hablar de museos y vamos a hablar de arquitectura. Como fondo van a tener algunas imágenes de edificios de museos que han sido construidos en España durante estos años del siglo XXI, entre ellos algunas imágenes de edificios proyectados por Fuensanta Nieto y también algunas imágenes del Museo Nacional del Prado. María, empezamos por ti. Como directora de un museo que además ha tenido un proceso complicado para alcanzar una sede, ¿no? Como directora de un museo en Málaga, una ciudad que además ha apostado por el patrimonio, por los museos de una manera tremendamente decidida, ¿tú cuál crees que es en la actualidad el papel de un museo en la sociedad, en estos momentos además políticamente tan convulsos? Buenas tardes, gracias Víctor. Bueno, una pregunta difícil, ¿no? Comprometida y difícil para iniciar. Yo creo que los museos siguen siendo un referente. ¿Se oye? Utiliza este si quieres. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, ahora. Pues yo creo que los museos siguen siendo un referente, siguen estando en nuestro punto de mira. Son instituciones emblemáticas, sus arquitecturas lo han sido y creo que lo siguen siendo, y lo son también como instituciones. Han ido aumentando paulatinamente, creo que seguimos construyendo museos, en mi tierra muchísimos, ¿no? En Málaga en estos momentos, pero es verdad que continuamos creando nuevos museos y sobre todo el museo va ampliando su objetivo, sus metas. Desde esa labor que tenían de conservación, de custodia, de tutela, de investigación, hoy en día ante todo son un lugar de encuentro, un lugar de socialización, un lugar de reflexión, como es el caso de esta tarde. También se le demanda al museo que sea un lugar lúdico, de ocio cultural, pero competitivo en el ámbito del ocio. En ese sentido, le generamos a los museos muchas expectativas y los que estamos en el mundo profesional de ellos, pues también tenemos que cumplirlas, ¿no? Hoy en día las actividades de los museos, a todos nos gustan que nos sorprendan, ¿no? Y estamos esperando cuál es el museo que se le ocurre hacer una actividad sorprendente o diferente, nocturna, un tipo de exposición diferente, tener un encuentro, un evento que no sea habitual en el museo. Y es decir, que le estamos pidiendo a los museos un papel nuevo, un papel diferente cada día, un papel que está en continua ampliación. También a los museos le estamos pidiendo en el mundo del siglo XXI algo que para mí es importante, y es que utilicen su edificio, su propia institución y sus bienes culturales, sus fondos, como medio, y ya no solo como un objeto finalista, no como el fin en sí mismo. A través de nuestras colecciones y a través de nuestros edificios se nos pide que hablamos de política estructurante, de los grandes temas, ¿no?
y lo utilizamos para hablar de género, para hablar de la paz, de la diversidad cultural, de la identidad. Es decir, que a través de ello vamos construyendo lo que son los intereses del mundo contemporáneo. Incluso los museos juegan un papel en lo que son las estrategias urbanas, en los planes estratégicos de la ciudad. Hoy en día los elementos culturales, pero por ende los museos, se les atribuye una importancia, ¿no? Yo creo que ante todo los museos siguen estando en el punto de liga, tienen una gran expectativa, le demandamos muchas cosas, son cambiantes en sus contenidos, en sus formas de hacer museología, en sus formas de expresarse, y es un mundo cuanto menos complejo, pero interesante, ¿no? Fuensanta, en el caso de la arquitectura, ¿tú crees que la actualidad sigue siendo igual de interesante? En el caso de la arquitectura, si me hablas del caso de la arquitectura... Puedes a lo mejor hablar sin prueba, a ver. ¿Me oyen sin...? Ah, qué bien, pues entonces sin micrófono. Perdón, no había dicho buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la presentación, Víctor. A ver, en el caso de la arquitectura, claro que sigue siendo interesante. Lo que pasa es que yo creo que en este momento, cuando hablamos de arquitectura y sobre todo en un foro como este, en el que estamos hablando de arquitectura institucional, entiendo, yo creo que la arquitectura está viviendo un momento de incertidumbre. Y está viviendo, creo, un momento de incertidumbre porque realmente estamos en un mundo que estamos viviendo un momento de cambio. Y el momento de cambio creo que es un momento de cambio, quizá no es que no se hayan vivido momentos de cambio antes, pero ahora tengo la impresión que es un momento de cambio mucho más rápido. Estamos viviendo en un mundo que la tecnología ha avanzado muchísimo y sobre todo las comunicaciones, la forma de comunicarse entre las personas, entre nosotros, la forma de comunicarse la gente joven, es completamente diferente de lo que pasaba antes. Claro, esas circunstancias creo que se tienen que llevar a todos los ámbitos. Una de ellos, la arquitectura. La arquitectura en sí misma tiene dos partes para conseguir hacer arquitectura. Por una parte, el proyecto y por otra parte, la construcción. La construcción aunque se ha modificado muchísimo y se ha profesionalizado mucho y no tiene nada que ver cómo se construía, iba a decir hace 100 años, pero ni siquiera cómo se construía hace 50 años a cómo se construye ahora, sin embargo sigue siendo un proceso lento. Y entonces yo creo que ahí, en la rapidez en la que vivimos el mundo y el proceso que en este momento vive la arquitectura, yo creo que se está produciendo un punto de fricción. Digo esto, nosotros ahora mismo estamos trabajando en distintos países, creo que hemos trabajado en este momento casi en 12 países distintos, en los que se trabaja siempre de una manera diferente. En todos ellos te tienes que ir adaptando. Lo que importa, creo, es que en casi todos ellos, o en muchos de ellos, se está tendiendo a una profesionalización. No me entendáis mal con el hecho de decir que ahora el arquitecto tiene que ser una persona que es como el que lleva una empresa, o que la arquitectura o el estudio de arquitectura se tiene que convertir en una empresa. No es eso. Pero ante una profesionalización muy importante del mundo de la construcción y del mundo de las constructoras y de la forma de llevar una obra, los arquitectos tenemos que responder de una manera en la que también nos tenemos que profesionalizar. Y en ese sentido, creo que en España nos estamos quedando un poco, digamos que en un proceso low cost, en el sentido de decir que después de la crisis España estaba creciendo. Creo que hemos sido uno de los países que hemos producido una arquitectura más importante en los años 90 y hasta que empezó el momento de la crisis. Siempre se ha dicho que ha sido bueno tener una crisis para después salir reforzados. Creo que eso no ha pasado todavía en la arquitectura. Creo que a los profesionales españoles no se les está considerando suficiente y no se les está dando la suficiente capacidad para formar esas estructuras que en este momento son necesarias para realizar arquitecturas complejas, como significa cualquier arquitectura institucional, porque estamos hablando de museos y edificios institucionales. Es una arquitectura compleja que requiere equipos grandes y equipos en los que te puedas apoyar para ser capaz luego de controlar un proceso difícil, edificatorio, como puede ser un proceso de construcción de un museo. Eso creo que en España en este momento nos está fallando, y creo que las instituciones, puesto que estamos hablando de una arquitectura dirigida a ellas, deberían ser capaces de dar unos medios superiores o más cobertura a los arquitectos que trabajamos dentro en este ámbito. Con lo cual,
la arquitectura, por supuesto, sigue existiendo, seguirá existiendo siempre, me parece que es importantísimo, pero que quizá este momento en España no es el momento mejor para producir arquitectura o para generar arquitectura. Aquí, evidentemente, desde el punto de vista institucional, podríamos decir, ya que tú has hecho referencia a eso, sí, es verdad que simplemente, por ejemplo, si consultan ustedes los presupuestos generales del Estado y analizan todo ese compromiso, digamos, institucional, en este caso con las infraestructuras de los museos, sí se puede ver una caída en picado en la gráfica de inversión. De hecho, cuando, por ejemplo, yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, en la Subdirección General de los Museos Estatales, el programa de inversión en infraestructuras de museos, entre otras en la ampliación de este Museo del Prado, rondaba los 100 millones de euros al año para todos los museos estatales, pero ahora ese programa de inversión no llega a los 16 o 17 millones para todos los museos estatales, repito. Por lo tanto, esto también creo que puede ser un reflejo. Por ejemplo, Ángeles, tú como conocedora de la arquitectura de los museos, ¿tú crees que ese momento de esplendor que en todos los países se comenta que vivía España en el mundo de la arquitectura de los museos en la última década del siglo XX, la primera década del siglo XXI, se da por cerrada? ¿Crees incluso que a lo mejor ese esplendor no era cierto y que era una cortina de humo que nos han hecho creer y que a lo mejor no era real? Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación y agradecer la participación también en esta mesa. Respecto a tu pregunta, me parece que evidentemente sí, que hubo una etapa de esplendor motivada por no sé si me oye bien, por el cambio político de transición hacia el Estado de las autonomías y, sobre todo, este cambio político se tradujo en una apuesta por una inversión enorme, como tú bien has indicado, que comenzó en la segunda mitad de los años 80, en los años 90 y continuó hasta comienzos de la primera década del siglo XXI, para paliar realmente un déficit en arquitectura institucional. Arquitectura, como decimos, equipamientos públicos, que se vio involucrada también la rehabilitación urbana, la rehabilitación del patrimonio, la apuesta por una arquitectura de nueva planta como hasta entonces no se había conocido en la arquitectura museística española, donde despuntaron una serie de estudios españoles con una calidad excelente y donde también se apostó por la internacionalización de la arquitectura. Y como nunca había sucedido antes y como todos sabéis, se puso en el mapa un poco la situación española museística también, encargando o optando, ¿no?, los concursos de arquitectura por la adjudicación a arquitectos o a estudios internacionales. Entonces, todo ello realmente, este proceso se ha frenado debido a la crisis económica y es un proceso que se ha ralentizado. Realmente la arquitectura española, salvo casos excepcionales, y me refiero, por ejemplo, al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, la ampliación del Museo del Prado, ampliación del Museo Arqueológico, pero en general la apertura del Museo de Málaga, que no estamos asistiendo a un ritmo de adecuación museográfica acorde también con los cambios, se comentaba Fuensanta, los cambios vertiginosos también que se producen en el debate museológico, en los contenidos. Realmente todos esos cambios no se pueden desligar de la arquitectura. A veces es muy difícil entender solamente el proyecto arquitectónico como un análisis puramente formalista o de tipo compositivo, sino que para hacer una crítica integral del proyecto de arquitectura hay que considerar también cómo se está trabajando, desde dónde, desde qué lugar, con qué herramientas y con qué contenidos y con qué programas museológicos. Y creo que hay, no por falta de ideas o por falta de calidad de los profesionales españoles, pero estamos viviendo una época de ralentización. Por otro lado, sin duda, debido a la crisis o a la post-crisis, no hemos llegado a alcanzar
Por otro lado, en relación al tema de estudio de mi tesis doctoral, que fueron los museos de arte contemporáneo, la arquitectura de los museos de arte contemporáneo, creo que hay un mayor equilibrio, que hemos pasado quizá de un boom demasiado artificial. En ese sentido sí que estoy de acuerdo contigo en que, con la perspectiva histórica que tenemos actualmente, muchas de estas instituciones pues han tenido posteriormente, eran gestos ideológicos incluso, ¿no?, de recuperación de aquellos contenidos que habían sido más relegados en las décadas anteriores, como era el fomento del arte contemporáneo. Por ello se llevó a cabo una investigación, una promoción y una inversión enorme en todas las comunidades autónomas, ¿no? El monumento o el edificio, el buque insignia de la promoción del arte contemporáneo. En ese sentido, creo que algunas instituciones han funcionado bien y otras han funcionado, y me refiero a su mantenimiento y a su programación, de una manera menos eficiente, ¿no? Entonces, no debemos, quizá, este boom de los museos de arte contemporáneo nos ha ayudado también a entender, ¿no?, lo que es programar para las necesidades, ¿no? Es necesario adecuar, actualizar el lenguaje museográfico y el lenguaje arquitectónico, la imagen de los museos. Vivimos de la imagen, ¿no?, y las instituciones culturales prestan su imagen a la ciudad y renuevan la ciudad, ¿no?, a través de su imagen. Pero también se debe de hacer un equilibrio, ¿no?, un equilibrio en cuanto a los contenidos y a las necesidades, ¿no?, de lo que es un museo, ¿no?, y no dedicar, a lo mejor, o focalizar la atención en determinados contenidos. Sí, o sea, la importancia, en definitiva, de la programación. Por Me gustaría que María comentara un poco este aspecto, puesto que realmente fue la coordinadora y la impulsora de un programa, de un proceso realmente muy complicado de planificación y programación, que llevó desde un museo que estaba atomizado en la ciudad de Málaga, con una serie de espacios en el Palacio de la Aduana, otros en la Alcazaba, hasta que por fin se consiguió una sede, ¿no? Y cuéntanos un poco qué importancia ves tú de estos procesos de planificación y programación para la arquitectura. La planificación es imprescindible, ¿no? Ahora sí, ¿no? La planificación es, como bien dice Víctor, es imprescindible, ¿no? Es la gran herramienta, porque es el poder pensar, y además el poder pensar de una forma ordenada, pudiendo evaluar y diagnosticar bien qué condiciones tenemos, qué parámetros, qué tipo de museos, qué posibilidades, y trazar hacia dónde llegar, y trazarlo además con unas pausas, ¿no? Trazar a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Yo creo casi más yo soy una convencida de la planificación, ¿no? Yo creo más en los planes museológicos, en una buena planificación, en un buen proyecto, casi, y es raro decirlo, es duro decirlo, que en los presupuestos, porque los presupuestos nadie nos lo asegura. Es verdad que es imprescindible tener un presupuesto para sacar adelante un museo, pero ante todo hay que tener las ideas, y hay que tener las ideas muy bien estructuradas y muy bien ordenadas, ¿no? En nuestro caso era complejo porque el Museo de Málaga llevaba 20 años cerrado. En ese periodo, además de cierre de los 20 años, había habido una decisión administrativa por parte del Ministerio, y era que nuestros dos antiguos museos, arqueológico y de Bellas Artes, se unieran en un único museo, que se quedaban en almacén y con actuaciones internas, puesto que no había público y no teníamos además una sede. Hemos tenido muchos espacios diversos, hemos ido teniendo una relación hacia la ciudad, pues como hemos podido, con el apoyo de las instituciones, salas de exposiciones temporales, eventos, y hemos tenido todo el ritmo del uso interno del museo, de acceso a los investigadores, de catalogación, de préstamos de obra, todo ese ritmo bien. Pero además se daban en Málaga una serie de circunstancias, y era un poco que, bueno, las circunstancias del actual Málaga, la aparición del Museo Picasso Málaga, que cambió un poco el panorama, ¿no?, y el tipo de ciudad museística que era la ciudad, el ánimo del ayuntamiento de apostar por una ciudad de museo y traer también el Museo Carmen Thyssen, posteriormente ya el Museo Pompidou, el nuevo Museo Ruso, o sea que jugábamos en un terreno distinto. Teníamos también la coyuntura de que íbamos a hacer un único proyecto con dos administraciones públicas, con el Estado y con la Junta de Andalucía, con la comunidad autónoma, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la suerte de ser un museo de titularidad estatal, y en ese sentido entramos en la metodología
de los planes museológicos que la Subdirección General de Museos Estatales, entonces era Víctor Cajeao, jefe de área de infraestructura, pues había diseñado para los museos españoles en el año 2004. Nuestro proyecto arrancó justo en el 2005. Eso quiere decir que con las condiciones de unas colecciones que había que poner a punto, que en el caso de la arqueología estaban además muy dispersas y había que recopilarlas, con 2 museos que se convertían en un único museo, con una Málaga ciudad de museo, con un edificio, y eso ha sido muy importante en nuestro caso, porque una vez que en Málaga se perdieron las sedes del Museo Arqueológico y el Museo de Bellas Artes, pues la ciudadanía malagueña se lanzó a la calle durante años en una serie de manifestaciones públicas muy masivas, reclamando que el edificio que era el gobierno civil, el Palacio de la Aduana, un antiguo edificio de uso de aduana portuaria del siglo XVIII, un edificio emblemático en pleno centro histórico de la ciudad, pues toda Málaga se lanzó a la calle pidiendo que ese edificio se convirtiera en el museo. Y después de muchas reclamaciones, pues así fue y ha sido posible, con lo cual arrancábamos también con un apoyo ciudadano fuerte, ¿no? Es un museo que después de 20 años cerrado, pues tiene una asociación de amigos importante, lo cual era... Pero nada de esos ingredientes, que todo nos abocaba a ponernos un camino muy difícil. Además, el museo había mermado mucho sus equipos técnicos. Un museo cerrado pues está siempre mucho peor dotado, ¿no? Nada de eso hubiera sido posible si no hubiera aparecido la idea de una planificación estratégica, de establecer un plan estratégico, un plan museológico que nos hiciera compatibilizar lo que demandábamos, lo que queríamos, lo que iba a significar la nueva misión del museo, con lo que daba de sí la sede arquitectónica, institucional y el modelo de museo que íbamos a hacer, y trazar el camino, que ha sido un camino largo, complejo, porque estos proyectos son complejos. Nosotros somos un museo de crisis, además, ¿no? Nosotros nos hemos creado y hemos abierto, pues sufriendo además una crisis económica, lo cual también es un ingrediente añadido, ¿no? Pero sin duda alguna el éxito del museo y el que hoy exista un museo que tiene además bastantes posibilidades, yo creo que es gracias a haber tenido un pensamiento y una metodología, ¿no? Sin duda. Yo estoy de acuerdo, claro. Vamos a empezar a centrarnos ahora en la arquitectura del Museo del Prado, pero antes quisiera que hiciéramos un guiño al leitmotiv de Madrid otra mirada de este año, que hace referencia, como ya os decía, al papel de la mujer. Entonces, sí quería que desde muy brevemente, para poder entrar inmediatamente a hablar del museo, sí quería que desde vuestras perspectivas, que son complementarias, me dieseis vuestra opinión de género, podríamos decir. Solo quería ofrecerles unos datos antes de que Ángeles, María y Fuensanta comenten su opinión. Según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, el mundo de la construcción y de la arquitectura en España es mayoritariamente masculino. Sí es cierto que, según este mismo instituto nos indica, el crecimiento del papel de la mujer, ¿no?, en el mundo de la arquitectura se incrementó. Desde el 15% aproximadamente de estudiantes de arquitectura mujeres que había en las aulas españolas en el año 1970 aproximadamente, se llegó hasta más del 50% en 2007. Del mismo modo, también siguiendo el mismo Instituto Nacional de Estadística, de las 4.500 arquitectas colegiadas que había en 1998, se alcanzaron las más de 17.000 en 2011. Claro que en 2011 había más de 40.000 arquitectos varones en España. En el ámbito de la enseñanza universitaria, estas proporciones más o menos se mantienen, puesto que también, según datos del INE del 2011, el porcentaje de profesoras en las escuelas de arquitectura españolas ronda aproximadamente el 23%. Sin embargo, en el caso de los museos, los porcentajes se invierten. Los museos españoles, desde un punto de vista profesional, son mayoritariamente femeninos. Centrándonos en cifras referidas a los museos de titularidad y gestión estatal que cita Isabel Izquierdo en sus recientes investigaciones y artículos de julio de 2016, lo que nos dicen es que en estos museos estatales, frente al 66% de profesionales femeninas, tenemos un 34% de profesionales varones, alcanzando, sin embargo, en los puntos de máxima
responsabilidad directiva, me refiero en las direcciones de los museos, solo el 45% de directoras, el resto son hombres. En el caso del Museo del Prado, sin embargo, tenemos una situación más equiparada. En la actualidad, a día de hoy, el Museo del Prado tiene 382 trabajadores fijos y de esos 382, 181 son hombres y 201 mujeres. Un porcentaje, por lo tanto, cercano al 50-50. Hay algunos ámbitos dentro del museo que son mayoritariamente masculinos y otros que son mayoritariamente femeninos. Fuensanta, ¿cuál es tu opinión, te digo breve, sobre este aspecto en tu mundo profesional? Bueno, me imagino que en este caso casi me estás pidiendo que hable personalmente. Ahora me parece que hable personalmente de mi situación personal. Sí. Tengo que decir que nunca me ha importado ser, o sea, nunca he sentido la necesidad de demostrar de que soy mujer, ni nunca me he sentido discriminada por el hecho de ser mujer. Ha sido ahora, cuando empiezo a ser mayor, que noto la necesidad de potenciar a las mujeres. Porque realmente hasta ahora simplemente no tenía conciencia de si trabajaba con un hombre o trabajaba con una mujer. Nunca he tenido conciencia de si las mujeres éramos más o menos. Siempre creo que he tenido facilidad para trabajar en los ámbitos en los que estaba. He tenido un éxito relativo en mi profesión, no he tenido éxito en mi profesión y, por lo tanto, hasta hace poco, sinceramente, no me he dado cuenta de que a la mujer hay que empujarla y a la mujer hay que ayudarla. Porque no sé los porcentajes que has dicho, Víctor, no los conozco, pero sí sé que hay en un momento en que la mujer desaparece. Y si me preguntas por qué, no lo sé, no lo entiendo, no sé por qué. Soy profesora, como has dicho, tengo alumnas, creo que en mi grupo somos casi el 50-50. Las mujeres son brillantes. No voy a decir ni más ni menos que los hombres, digo que son brillantes. Tengo alumnas estupendas. Y luego en el mundo profesional, cuando de repente estás creciendo en la profesión, por lo que sea, la mujer va desapareciendo. Reconozco en este momento que yo he sido consciente de esto cuando me he ido haciendo mayor, porque en el momento que era en mi juventud no lo he notado, no lo notaba, pero ahora sí, y aunque creo que siempre, hasta hace unos años, defendía no puede haber discriminación positiva, de alguna manera, ahora pienso que sí, porque si no la hay, por lo que sea, la mujer no llega, no sale, no sé en qué momento hay un techo de cristal que la mujer empieza a desaparecer. Y no sé explicar los motivos tampoco. ¿Y en el caso de la universidad, Ángeles? En la universidad, a nivel de profesorado, hay, dependiendo de las áreas, como comentabas también, que ocurre en el museo, en áreas como composición arquitectónica, en nuestro caso somos el 90% mujeres, es un área pequeña, pero en otras áreas, lógicamente, el porcentaje es mayor masculino. Te quería, ahondando un poco en el tema de la discriminación, la llegada a los puestos de responsabilidad quizá es el motivo que nos debería de inducir a reflexionar sobre este punto, ¿no? Ya no se trata de la presencia, sino de la categoría académica y de la responsabilidad adquirida. Y en ese sentido aún existe, en general, yo creo, a nivel de escuelas, una discriminación en detrimento de la mujer. En nuestro caso, creo que tenemos una situación privilegiada, porque la directora de la escuela... En la Universidad de Alcalá. La directora de la Escuela de Arquitectura, durante 2 mandatos ya es una mujer. En el equipo de dirección no está equilibrado, pero bueno, hay presencia femenina, me incluyo yo en ese equipo. Y en el equipo de dirección de departamento es verdad que siempre el departamento ha sido liderado por una persona, por un profesor, pero actualmente se tiende a equilibrar o a buscar la paridad. También os quería comentar que en relación a esto, que un tema importante es que los concursos de oposición universitarios, también los tribunales de tesis doctorales, pero sobre todo los concursos de oposición, se ha de llevar a rajatabla una norma que indica que debe de existir paridad. En el caso de la Universidad de Alcalá, en los nuevos concursos, me refiero a plazas de funcionario, de titular y de catedrático, esto se lleva absolutamente a rajatabla, o sea, como medida. Y también tengo que deciros que esta medida a veces genera una cierta incomodidad porque no se encuentran para determinadas áreas o determinadas asignaturas y quizá no se encuentran porque no están, sencillamente, ¿no? Y entonces esto nos indica que sí hay mujeres, pero que
cuando estás buscando determinados requisitos de sexenios, de categoría académica, ahí tenemos esa barrera, ¿no? Y yo creo que la explicación, bueno, pues se debería de plantear a lo mejor en otro foro, existe, ¿no? Que es un poco pues las competencias que el día a día nos va marcando, ¿no? Y los roles adquiridos que todavía son muy potentes. En el caso de los museos, como ha dicho Víctor, yo creo que se nota al día de hoy, desde luego, bastante poco, ¿no? Incluso en temas de cargos directivos. A nadie le sorprende que una mujer sea la directora o que tenga un puesto relevante. A lo mejor en el museo de hace más tiempo pues se podía notar un poquito más. Yo creo que en los museos hemos estado luchando por paridades quizás más profesionales, ¿no? A lo mejor los especialistas de las ciencias sociales, pues en las grandes tomas de decisión éramos mucho más relegados frente a otros profesionales a los que tenían más consideración, y también pienso que es algo que hoy en día se está corrigiendo o ya prácticamente se ha corregido, ¿no? O sea que en el mundo de los museos creo que no existe. Pues volvemos al problemática. museo, en este caso al Museo del Prado. Vamos a centrarnos ahora en la arquitectura del Museo del Prado, un museo que, por cierto, nunca ha tenido una directora mujer. No hay ninguna arquitecta dentro de los arquitectos conservadores de este museo. No hay ninguna arquitecta que haya capitaneado ninguno de los grandes proyectos de ampliación. Realmente el nombre femenino que más se liga hoy por hoy a la arquitectura del Museo del Prado es el de Cristina Iglesias, que no es arquitecta, sino es escultora, y es la autora del Portón Pasaje, que está ubicado en el edificio Jerónimos, en el edificio que rodea el claustro de los Jerónimos. Pero enlazando también con el tema que antes hablábamos de la planificación y de la programación, yo quería preguntarle a Ángeles si nos podía hacer una breve glosa de esa arquitectura histórica del Museo del Prado, si consideras que realmente el edificio que acoge este museo, el edificio que creó Juan de Villanueva a instancias de Carlos III, no para Museo del Prado, sino para Gabinete de Historia Natural, es una gran obra de la arquitectura, como tantas veces se ha dicho, aunque tengo que decir también que no faltan sus detractores. ¿Tú qué crees? Yo creo que, como os comentaba, las obras de arquitectura, las grandes obras de arquitectura o las obras de arquitectura en general deben de relativizarse en función de los contextos. Creo que para el contexto español y el contexto madrileño, la figura de Juan de Villanueva como arquitecto, no solamente del edificio que se funda como Gabinete de Historia Natural, sino como todo el complejo de Colina de las Ciencias, es excepcional, ¿no? Y no ocurre nada parecido en bastantes años en la historia de la arquitectura española. También quería romper una lanza a favor de la arquitectura de Juan de Villanueva, porque aunque no nace con una función o parcialmente museística, porque realmente sí tenía una función museística en las galerías superiores, tenía una función expositiva en las galerías de la planta principal, sí que es un edificio rehabilitado. Lógicamente tenemos que pensar que es un edificio rehabilitado hasta tal fin y que no vamos a encontrar un edificio construido ex novo con función expositiva hasta finales del siglo XIX, cuando se construye el macroproyecto de biblioteca y museos nacionales, el Palacio de Biblioteca de Museos Nacionales de Jareño y de Saltes. Es decir, es un hecho excepcional, es un arquitecto que eclipsa en cuanto a su lenguaje a todos sus contemporáneos. Creo que Juan de Villanueva sí que tiene una formación interesante y realiza una aportación interesante desde el punto de vista tipológico, es decir, una aportación que está bebiendo en todas esas fuentes de lo que proponía Kaufmann, ¿no? Como lo de la arquitectura autónoma o de la arquitectura por partes, muy volcada en la investigación tipológica, historicista de su momento, del retorno a las fuentes de la antigüedad clásica.
También hay una gran apuesta de Villanueva, y luego lo comentaré, ¿no? por crear un hito monumental en la ciudad, vinculado a un programa mucho más amplio, que es un programa que tiene que ver con el fomento de la cultura, con el fomento de las ciencias, que luego se ha desvirtuado completamente, que es ese enlace entre Museo del Prado, Jardín Botánico y Observatorio Astronómico, que ha quedado totalmente desdibujado, tanto a nivel funcional como a nivel de imagen, ¿no? Y a nivel ya físico o morfológico, ¿no? Se han establecido una serie de rupturas y desvinculaciones que no potencian precisamente ofrecer el conjunto y que deberían de potenciarse. Por otro lado, la arquitectura de Villanueva ha marcado toda la reordenación que es, del entorno urbano de la zona. La arquitectura de Villanueva no es como el Museo de Sinkel, que ha sido como un modelo, como una tipología que ha estado operando, ¿no? De una manera diacrónica y continua en la historia de la arquitectura de los museos, desde Mies, desde arquitectos tan dispares como Mies, como Philip Johnson o como James Stirling, ¿no? Es como un referente, ¿no? Pero también Juan de Villanueva, aparte de condicionar todo el entorno, que sería muy larga toda la historia del entorno y todo lo que estamos viviendo hoy como Campus del Prado, luego si tenemos oportunidad de volver sobre este tema, ha condicionado también, ha sido un referente para proyectos, incluso proyectos contemporáneos como el de Cabrero Aburto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? El tenerse que implantar y que dialogar con la arquitectura de Juan de Villanueva, o como el propio proyecto de la ampliación de Moneo, ¿no? Y por otro lado, como digo, en tercer lugar, el hito institucional, ¿no? Y representativo que supone un museo como el Prado, cuya lectura tipológica aún puede releerse a pesar de las múltiples transformaciones que a nivel espacial, a nivel tipológico, formal, ha experimentado el edificio, que también es una prueba de su inadecuación, quizá como museo de pintura, como museo nacional, y la necesidad de los museos como entes totalmente dinámicos y cambiantes, ¿no? De irse adecuando a las colecciones, a los programas museológicos, ¿no? De ahí todo el campus y todo el organismo, ¿no? Tan complejo que hoy tenemos. Me gustaría un poco continuar por ahí. O sea, el edificio de Juan de Villanueva, que comenzó su andadura en torno al año 1785, por lo tanto una fecha muy temprana, como Ángeles nos ha comentado, inició su construcción. La construcción se ralentizó una vez fallecido el rey, depuesto también Floridablanca, y por supuesto sufrió los rigores de la guerra de independencia contra Francia a partir del año 1808. Después, con el advenimiento de Fernando VII, del rey Fernando VII, y según se dice, a propuesta de su esposa Isabel de Braganza, se retomó un proyecto museístico y se pensó en este edificio de Villanueva para implantar lo que ya no era ese proyecto científico de Carlos III, sino un museo de bellas artes. Por eso Ángeles hablaba de que realmente el edificio Villanueva es un edificio museístico o con una función museística parcial de nueva planta, pero también es un edificio rehabilitado. Durante todo el siglo XIX, el edificio Villanueva sufrió una adaptación fundamentalmente interna y de algunos puntos de su perímetro exterior para poder adaptarse a esa nueva realidad y a las exigencias que el incremento de las colecciones y también el incremento del público le demandaban. Y a partir del siglo XX empezó a modificarse en el exterior. ¿Tú crees, Ángeles, como buena conocedora de ese proceso, que es toda esa evolución que ha tenido el Museo Villanueva hasta llegar a la ampliación Moneo ha respondido a lo que María hablaba de un proceso planificado, programado, con una lógica, o no fue más bien un proceso que el propio devenir de la historia española generó? En principio no existe una planificación como podríamos entender hoy en día, aunque realmente hay que considerar que el Prado, en el contexto español, va a concentrar
los mayores presupuestos y el pensamiento arquitectónico y museográfico más avanzado de la época. Por ejemplo, en los años 20, la época de la República, las reformas de Muguruza, o sea, no había ningún parangón entre los presupuestos o las reformas a nivel también de conservación preventiva que se podían hacer en otro tipo de edificios del patrimonio histórico y en el Museo del Prado. Es decir, hasta cierto punto sí. En el siglo XIX quizá no existe un poco, las reformas se van incluyendo, existen arquitectos conservadores del museo y arquitectos que intervienen que son de primera categoría, pero el concepto de programación y planificación queda más diluida. Se va alterando esa tipología, como sabéis, bueno, pues la separación de las dos plantas del edificio, la conversión del aula en espacio expositivo, pero a partir del siglo XX ya se empieza, sobre todo en la República, con la creación de los patronatos autónomos, a pesar de que no existían, igual que ahora, los fondos suficientes para llevar a cabo las reformas, pero existe una programación de reformas, existe un plan de obras a largo plazo que se va ejecutando por fases, por medidas de urgencia. No podemos compararlo bajo ningún concepto con la situación actual, pero sí el Prado es una institución en ese sentido, bueno, pues privilegiada en cuanto a ese sentido de la programación. No sé si hasta el 20 he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, yo lo que te quería también preguntar es si tú consideras que, además desde ese punto de vista, desde el punto de vista propiamente arquitectónico, esas ampliaciones que se fueron desarrollando del edificio Villanueva hacia la parte posterior, o sea, hacia la calle Ruiz de Alarcón, fueron beneficiosas también. Realmente eran como ampliaciones naturales porque hay una barrera de protección, la fachada principal y, digamos, el frente del museo, ¿no? La fachada principal hacia el Paseo del Prado, que era donde se ofrecía la imagen emblemática, mientras que la trasera del museo, por desgracia también, se fue alterando, se fue desnaturalizando, fue un lugar donde se iba creciendo de manera natural, alterando la tipología, creando también un conglomerado de salas, a veces un tanto, bueno, pues laberíntica, ¿no? Siempre se ha confiado en la señalización, etcétera, pero que desvirtuaba o generaba una marginación de la trasera del museo. Esa trasera que actualmente es un espacio, bueno, pues emblemático y ha sido el centro de atención de todos los proyectos de ampliación. Pero sí, los crecimientos fueron muy básicos y miméticos respecto a la arquitectura de Villanueva. Es decir, duplicar la galería fue un procedimiento muy fácil. Duplicar la galería hacia atrás, creando o colmatando una serie de patios y sin ningún tipo de significación arquitectónica. Hoy es impensable. Cualquier proyecto de ampliación o de reforma o de adecuación no tiene que llevar una impronta o tiene que digamos, determinarse o formalizarse arquitectónicamente, ¿no? Los proyectos fueron, bueno, bastante tendentes a solucionar algunos problemas, sobre todo los expositivos, pero lógicamente problemas que se plantean actualmente que tienen que ver con la afluencia masiva de visitantes y lo que el museo quiere ser en la sociedad, ¿no? No solamente un lugar expositivo, sino también un foro para desarrollar múltiples actividades. En esos momentos pues ni se planteaban, ¿no? Estábamos como en otra coordenada, ¿no? Fuensanta, y desde tu perspectiva como arquitecta, ¿tú cómo valoras esa arquitectura del Prado, tanto la antigua como la actual? ¿En qué lugar lo colocas como creadora, como ideadora de edificios de museo? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el museo, el edificio Villanueva es un edificio muy importante para Madrid y como es un edificio muy importante me parece que tenemos que cuidarlo, que hay que mantenerlo y que todas las ampliaciones que se hagan, que pueden ser posibles y pueden ser posibles desde muchos puntos de vista, y estoy de acuerdo con todo lo que se acaba de comentar, hay que ser cuidadosos al ampliarlo y simplemente lo que requiere es, a partir de ahora, si no ha habido hasta ahora planificación, a partir de ahora que sí que la haya y que haya una planificación en el cual el museo se pueda considerar como un todo, como una ampliación global. Entiendo, me imagino, no sé lo suficiente, que cuando se amplió y se hizo la ampliación de Moneo, del museo, que ya se consideraron todos esos temas. Lo que pasa que
Y volviendo al tema que comentaba al principio, que creo realmente que estamos en un mundo en el que todos va muy deprisa, que todas las modificaciones dentro de la museología, dentro de cómo se tiene que exponer, dentro de las necesidades de los museos, me imagino que el Prado seguirá teniendo necesidades de ampliación y seguirá teniendo necesidades de modificación, que considero, desde mi punto de vista como arquitecto, que deberían ser perfectamente posibles y perfectamente viables dentro de la arquitectura de Villanueva y dentro de la ampliación de Moneo. Es decir, no creo que el Prado en este momento sea un edificio cerrado y que ya no pueda tener futuras extensiones, y que esas futuras extensiones vendrán de una manera o de otra siguiendo los requerimientos o las necesidades que el propio museo está generando ahora. También entiendo también que la cantidad de público que está visitando este museo ahora es muy superior a la que tenía antes. Entonces, me imagino, no lo sé, pero quiero imaginar que tendrá unas necesidades que a lo mejor no están cubiertas y que, por lo tanto, debe ser perfectamente posible el volverlo a ampliar, partiendo de la base que en este momento valoro muchísimo las dos arquitecturas, tanto la inicial, la arquitectura de Villanueva, como la ampliación de Moneo. Sí, quería incidir un poco en eso. ¿Cómo valoráis la ampliación de Rafael Moneo? ¿Qué supuso para el Museo del Prado y para Madrid esa ampliación? Ángeles, ¿tú? La ampliación de Moneo, como todo el mundo sabe, después de un largo proceso, vino a colmar algo que era habitual en todos los museos. Todos los grandes museos nacionales se habían ampliado, pero se habían ampliado por dos razones. Primero, por necesidades programáticas. El Prado era muy deficitario y me imagino que sigue siéndolo, no porque la ampliación de Moneo no haya dotado de estos espacios, sino por el vértigo absoluto de los cambios. Cuando hablamos de cambios, ya no solamente en cuanto a cambios de programación y de actividades paralelas, sino también en las formas de ver, en las formas de relacionarse el edificio con las obras y con el público. Museos como el MoMA, que hace poco han sido, o el New Museum de Nueva York, están siendo renovados y son museos recientemente ampliados o reformados, ¿no? Entonces hay como un vértigo en esto de las renovaciones y de los nuevos métodos y técnicas y lo que el público quiere, las nuevas tecnologías. La realidad aumentada, etcétera. Entonces, todo esto, como decía Fuensanta, va a generar, es decir, el proceso de un edificio es un proceso abierto. Es un proceso, es como una obra abierta, ¿no? Como un palimpsesto, que es, bueno, no quería utilizar esta palabra, ¿no? Pero al final, es decir, son fases, ¿no? Son fases de una obra abierta hacia el futuro. Lo que me comentabas, claro, la ampliación de Moneo ha contribuido a mejorar, por supuesto, todas las carencias del museo, y el proyecto de Moneo ha realizado pues, una aportación, antes hablábamos, muy contextual, muy respetuosa al edificio de Villanueva, por la forma de implantarse, por el crecimiento. Ha llevado a cabo, pues, se ha llevado a cabo, esto era una cuestión programática, ¿no? De las bases del concurso, la conservación del claustro del monasterio de los Jerónimos, es decir, es un proyecto que se relaciona mucho con la memoria, con la historia del lugar, con lo que fue el lugar desde el momento del monasterio jerónimo, con las arquitecturas colindantes. Creo que la aportación urbana, los museos ya no son solamente interior, sino también exterior, lo que aportan a la ciudad, ¿no? El diálogo urbano, cómo generan espacios públicos. Y creo que el proyecto de Moneo ha generado una reordenación y un espacio público, un jardín, un espacio estético, un fragmento estético que, bueno, esperemos que se convierta también en un punto no solamente de atracción turística, sino también como un espacio vivencial, ¿no? para el público y para la sociedad, como un espacio público urbano, ¿no? En ese papel que tienen los museos de generar también elementos de transición. En el caso del Palacio de la Aduana, María, estaba yo pensando ahora que es una... Voy a rematar, porque estaba diciendo que sí con la cabeza. A mí eso me parece importante, ¿no? Porque ya hemos dejado de tener... ya el museo no termina de puertas hacia adentro, ¿no? Sino que todo lo que pasa en el contexto urbano inmediato del museo es importante. Entonces yo creo que con independencia del valor arquitectónico del proyecto de Moneo, funcionará bien y lo podemos calificar bien si lo hace habitable, ¿no? Porque todo lo que está pasando alrededor del Prado, que en el caso del Prado además es muy potente, pues si es habitable ese entorno, eso también es museo, ¿no? Y eso creo que es importante. Y en el caso de Málaga, ¿me preguntabas?
Bueno, lo que decía era que, con respecto a lo que estaba comentando Ángeles, veía un cierto paralelismo teniendo en cuenta que cuando poníamos en marcha la planificación del Museo de Málaga, uno de los aspectos que teníamos en cuenta era la capacidad de dominio por parte de la ciudad de ese gran patio central, ¿no? O sea, supongo que está funcionando bien el en Málaga patio de la está aduana. funcionando muy bien el hecho de una decisión que se tomó al principio del proyecto y que creo que fue muy acertada, y es que como la aduana como edificio había sido conquistada para su uso de museo por la propia ciudadanía, pues se pensó que el patio, porque el edificio tiene un gran patio central, el patio se incorporara a la ciudad y que podía entrar el público sin ninguna restricción, ¿no? Simplemente a estar en el patio, a sentarse en un banco, a leer un libro, a entrar y salir, y toda la planta baja es permeable a la entrada y salida, y ya cuando entras en el circuito de la colección permanente, pues ya si entras por taquilla y ya tienes otros protocolos. Eso funciona bien, ¿no? Porque sobre todo está el sentimiento de que es un espacio de la ciudad. Allí en Málaga se le empieza a llamar la plaza del museo, ¿no? El nombre plaza, pero un nombre plenamente urbano. Entonces eso es importante porque además los hábitos con los que se viene al museo y la frecuencia y el habitar el espacio simplemente por estar en él, independiente de que se vean o no las colecciones, creo que es una forma amable, ¿no?, de hacerlo urbano y de hacerlo cercano el museo. Y por hablar de futuro, Fuensanta, ya que has hablado antes del futuro, saben que el Museo del Prado está inmerso en una ampliación en la que, desde luego, todas las personas que trabajamos en el Museo del Prado hemos depositado muchísima esperanza. Como antes comentaba también Ángeles, las necesidades de esta institución son crecientes y el proyecto que se está desarrollando para la rehabilitación del Salón de Reinos del antiguo Palacio de Real de Buen Retiro, que, como saben, fue objeto de un concurso internacional de arquitectura que ganó la unión entre el equipo de Foster y Partners y Rubio Arquitectura, que están trabajando ahora en ese proyecto de rehabilitación, va a suponer, creemos, para el Prado un balón de oxígeno, ¿no? Una nueva zona donde poder ofrecer más servicios públicos a la ciudad. Fuensanta, como arquitecta y además como concursante en este proceso, puesto que el equipo de Nietos Ovejano ofreció uno de los 8 proyectos que quedaron finalistas en esta competición, un proyecto, por cierto, aprovecho para felicitar a Fuensanta porque era un proyecto también magnífico. ¿Tú cómo ves ese futuro del museo en el Salón de Reinos? ¿Qué crees que tiene que buscar el Museo del Prado en esa ampliación que se está desarrollando y qué va a ofrecer? Gracias por la felicitación, primero. A mí también me gustaba mucho nuestro proyecto, ¿qué se le va a hacer? No siempre estamos de acuerdo con el jurado. A mí me parece, es un poco esto de la ampliación del Museo del Prado es a lo que realmente a lo que me estaba refiriendo antes. Yo me parece que es otro paso más, pero tampoco creo que sea el último paso. Creo que es importante para el Museo del Prado el hecho de que se pueda ir extendiendo en distintos edificios, y espero que el Museo del Ejército no sea el último. Tú antes estabas hablando del campus de los museos. Creo que la institución Museo del Prado, como otras instituciones, debe ser capaz de seguir extendiéndose de distintas maneras, saltar a otros edificios y llegar a proponer algunos lugares y algunas formas de visitar museos que ya están pasando, yo que sé, como la Isla de los Museos de Berlín, como lo que está pasando en este momento en el Museo Pushkin en Rusia, en Moscú, quiero decir que lo están reformando todo y que va a ser un complejo de muchos edificios, como a lo mejor está pasando en el Quartier de los Museos en Austria, en la ciudad de Viena. Es decir, que el museo va saltando a otros edificios y va conformando a su alrededor un campus en el cual empieza a generar también espacios públicos, muchos más espacios públicos que pueden ser compartidos por la Ciudad de Madrid. Y por eso digo que espero que ese salto, y que me parece importantísimo y que espero que sea un proyecto fantástico el del Museo del Ejército, que no sea el último y que siga pasando y que el Museo del Prado siga creciendo y que siga generando espacios públicos y siga generando un espacio de diálogo, un espacio en el que se pueda disfrutar cualquier tipo de colección y que se pueda ampliar a esos otros usos que tú comentabas antes, que me parecen importantes. Gracias, Fuensanta. Para terminar el coloquio, sí querría preguntarle a María, como directora de un museo, ¿cuál cree que es el papel del Museo del Prado en la actualidad para con los otros museos?
ya no solamente como edificio, sino como institución. ¿Qué nos pedís al Museo del Prado, los museos provinciales o los museos de otros lugares? Los museos provinciales, sin duda alguna, siempre hemos visto y seguimos viendo al Prado como un referente, ¿no? Eso es bueno, inevitable, pero también es algo bueno, ¿no? Pues por su tamaño, por su antigüedad, por el tipo de institución, por el bagaje que tiene. En nuestro caso, además, la relación es muy íntima, ¿no? Yo cuando vengo al Prado, pues me siento un poquito en casa, por el sentido de que nosotros tenemos muchos fondos del Prado en depósito, en un depósito temporal, pero bueno, unos depósitos temporales que son de principios del siglo XX, o sea, que llevan ya mucho tiempo en Málaga, ¿no? Cuantitativamente tenemos 115 obras del Prado, que es mucho en lo que significa el Prado disperso en los museos españoles, un porcentaje muy pequeño de escultura y mayoritariamente son cuadros, ¿no? Es pintura. En la exposición permanente actual no es tan representativo, no es tan importante el porcentaje de lo que hay expuesto del Prado, pero sí son las obras más emblemáticas. Si nosotros tuviéramos que pensar en las 10 obras más importantes, más referentes en el actual Museo de Málaga, no vamos a pensar en arqueología, ¿no? Que es otra historia, sino solo en la sesión de arte, pues entre esas 10 o 15, 11 o 12 son Museo del Prado. Quiere decir que la relación ahí es muy íntima, porque además en toda esa colección del Prado, todas las actuaciones que nosotros hacemos, las hacemos a través del propio museo, del área de depósitos, ¿no? Y ahí tenemos pues nuestra Mercedes Orihuela, que nos ayuda muchísimo, y en todo este transcurso del proyecto pues ha sido un enclave, una ayuda fundamental, porque todo lo que tiene que ver con restauraciones, reproducción de fondos, préstamos temporales, todas las piezas que pertenecen al Prado, las hace el Prado utilizándonos nosotros como mediadores. Quiere decir que es que en nuestro caso no es solo lo que vemos desde Málaga qué significa el Museo del Prado, sino que aquí jugamos un poquito en casa por la importancia que tiene la colección del Prado en las colecciones del Museo de Málaga. Y vosotras, Ángeles y Fuensanta, para terminar, ¿qué le pedís al museo? A ver, yo creo que el museo debe de comandar en el futuro, una institución como el Prado, un proceso no solamente cultural, tiene unas colecciones espléndidas, debe de seguir apostando por una programación expositiva audaz, interesante, transversal, a nivel de exposiciones. Un museo de arte antiguo me parece que es un museo cerrado y no lo es, y una arquitectura que le acompañe y una museografía que le acompañe. Una arquitectura y una museografía atractiva que enriquezca la ciudad, que enriquezca el entorno, que consolide este paseo del arte, donde hay unas actuaciones espléndidas desde el punto de vista y muchas proyectadas desde el punto de vista de la cualificación ambiental y de la recuperación del patrimonio. Yo creo que es el buque insignia. Ha sido capaz el Museo del Prado de liderar la idea del paseo del arte, eliminando del Paseo del Prado otros usos que existían de siglos pasados, y, por tanto, creo que como todavía la primera institución, ¿no?, hay en el imaginario colectivo, ¿no?, que es como la primera institución debe de plantear, ¿no?, ser el centro de un pensamiento arquitectónico y museológico, modélico y creativo y experimental. Fuensanta. Bueno, ¿Y cierras? Sí, para cerrar, entonces, por unir un poco también el tema de que nos está tratando, el tema de la mujer, no puedo decir que espero del Museo del Prado más que tú, espero lo mismo, que espero que se siga expandiendo, que se siga construyendo, y espero que esa arquitectura que tú estás diciendo, que la arquitectura la acompañe. Espero que la próxima arquitectura que venga para el Museo del Prado sea una arquitectura femenina y que sea una arquitectura hecha por una mujer, que sea la siguiente ampliación que sea femenina. Pues muchas gracias a las tres. Gracias a ustedes. Gracias. Quería invitarles a que disfruten hoy de otra iniciativa que el Ayuntamiento de Madrid, que está siendo muy generoso con los madrileños, la verdad, en el día de hoy, porque se desarrollan los eventos que han dado a denominar Luna de Octubre.
Se van a celebrar durante la noche de hoy, desde aproximadamente las 8 de la noche hasta la madrugada, y el Ayuntamiento pretende con estos eventos, que son fundamentalmente actuaciones de carácter audiovisual, proyecciones de luz, de sonido, en distintos lugares del Paseo del Prado, pretenden concienciar a los ciudadanos de la importancia de este enclave, porque es intención del Ayuntamiento, también de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, proponer a la UNESCO la declaración del Paseo del Prado y del sitio del Buen Retiro como patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural. Refrendando un poco lo que comentaba antes Ángeles, de que durante muchos siglos el Paseo del Prado ha sido un lugar de esparcimiento, un lugar de ocio, de cultura, para los madrileños, y eso es lo que quieren potenciar, y con eso desarrollan esta fiesta que les esperará dentro de unos minutos en el Paseo del Prado, y concretamente en torno al Museo del Prado. Hay varias proyecciones de luz, de sonido, que espero que les puedan gustar. Muchas gracias por venir.